La prisión, domiciliaria es uno de los reclamos de todas aquellas personas que están detenidas en el marco de la pandemia y para evitar la propagación del virus dentro de las unidades penitenciarias. Bueno, a partir de esto, de voces a favor, voces en contra, repercusiones muchas, Néstor. Sí, por tercera vez en los últimos días, la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal penal más importante del país, resolvió aconsejar a los jueces que de alguna manera saquen de la prisión a quienes no sea necesario que estén allí. Personas de riesgo, mayores de 65 años, gente con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, madres de niños menores de edad y sobre todo aquellos que han cumplido delitos no violentos que ya están en condiciones de salir. Ahora esto en los hechos se cumple más vale poco. Más vale poco. Para hablar de esto estamos con el abogado Rodrigo Borda, que es director de la Procuración Penitenciaria y que tiene la amabilidad de atendernos. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, doctor, básicamente está planteado el tema. Digo, si bien hay una recomendación de los tribunales que dice las personas que están en riesgo, habría que de alguna manera mandarlas a sus casas para que ante la pandemia estén protegidas del riesgo de contagio, lo cierto es que esto viene pasando poco. Sí, sobre todo en el ámbito de la justicia federal. Hubo miles de planteos, hay miles de planteos por parte de los defensores solicitando prisiones domiciliarias y las prisiones domiciliarias concedidas han sido hasta ahora muy poco. Nosotros por esa razón es que enviamos una comunicación a la Cámara Federal de Casación Penal para que establezca lineamientos generales que orienten el trabajo de los jueces en el ámbito federal, sobre todo apuntando no solo a que se resuelvan los arrestos domiciliarios solicitados por los detenidos que integran los llamados grupos de riesgo, sino también para trabajar con personas detenidas por delitos no violentos, aun cuando no integren el grupo de riesgo, porque en el contexto de las cárceles federales nos encontramos con una peligrosa situación de sobrepoblación y hacinamiento. Claro, aquí hay como dos planos, ¿no? Hay un plano que es la urgencia, que tiene que ver con la pandemia, pero hay una situación permanente, que es que en las cárceles hay más presos que capacidad para albergarlos. Sí, sin duda, y eso constituye un enorme riesgo, no solo para los presos o para quienes trabajan en las cárceles, sino también para el resto de la sociedad. Las cárceles sobrepobladas y hacinadas de nuestro país son un foco de infección para toda la sociedad. Doctor, bueno, ¿por qué esta lentitud? ¿Cuál es la explicación? Bueno, a ver, no es fácil revertir una tendencia que venía llevando nuestro país en los últimos años hacia el aumento de la tasa de encarcelamiento. Desde el año 2016 al 2019 la cantidad de presos federales aumentó en un 40%, es una enormidad. Esa era la tendencia, revertir esa tendencia no es fácil. Ahora, doctor, ¿aumentó porque hubo un 40% más de delitos o se persiguió a gente para hacer estadísticas? Bueno, no puedo yo sacar una conclusión de esa naturaleza. Sin duda que fueron decisiones políticas. Y yo no juzgo, digamos, no es nuestro rol desde la Procuración Penitenciaria juzgar las decisiones políticas, sino en todo caso lo que hacemos es una valoración legal. Lo que decimos es que cada país puede decidir tener los presos que quiera tener, y eso lo decide la gente a través del voto popular, digamos, vota las propuestas electorales en un sentido o en otro. Desde el punto de vista legal, nuestro país tiene que tener presos en la medida que, la cantidad de presos en la medida que tengan lugares para alojarlos. Esta es nuestra crítica, digamos, si nuestro país decidió aumentar en un 40% la cantidad de presos federales en menos de 4 años, el problema que eso generó es que no tenía la capacidad estructural para recibirlos. En el contexto de la pandemia, la mayoría de los pedidos de prisión domiciliaria tienen que ver con el riesgo de contagio. ¿Tienen ustedes registrado algún caso de contagio o de caso sospechoso en los penales federales sobre el coronavirus? Le pregunto esto porque hace unos días nos enteramos de una denuncia de los presos del penal de Villa Devoto que hablan de por lo menos 2 médicos contagiados y de 7 casos en el interior del penal. No, nosotros no tenemos al día de la fecha registrado algún caso de algún detenido contagiado con coronavirus. O un caso sospechoso de un detenido. No tenemos esa información, no nos ha llegado esa información y nos manejamos con información oficial. Sí hay casos de
personas que trabajan en las cárceles federales que han sido diagnosticados con coronavirus o que se encuentran cumpliendo una situación de aislamiento, digamos, por ser un caso sospechoso de coronavirus. Y esos casos sí han sido inclusive reconocidos oficialmente. Doctor Borda, ¿qué tipo de medidas de prevención se toman en las unidades penitenciarias? Estamos viendo que en la Ciudad de Buenos Aires, en la mayoría de los distritos, es uso obligatorio el barbijo. En una unidad penitenciaria con tal nivel de hacinamiento, ¿llegan los insumos para la prevención? Hay protocolos de actuación, hay medidas especiales que han sido tomadas por las autoridades penitenciarias, vinculadas con cuestiones como las que usted señaló, uso de barbijo, mayor cantidad de elementos de higiene distribuidos en la población carcelaria, etcétera, etcétera. La información que nos llega a nosotros es que los insumos no son suficientes y que las medidas de asepsia y de profilaxis no se estarían cumpliendo del todo, sobre todo por falta de recursos. Muy bien, doctor Rodrigo Borda, gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a usted. Bueno. Néstor. Preocupante, ¿no? Preocupante la situación. Parte, sobre todo, ¿no? Parte de la falta, bueno, los presos de penal de Villa Devoto vienen denunciando que no tienen lavandina, detergente, alcohol en gel, jabón. Sí, vienen denunciando esa situación. E insisto, ellos denuncian que han tenido casos registrados, no reconocidos oficialmente, o por lo menos no informados todavía oficialmente.